Hola, Ahí está. Buenas noches, Mónica. ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Bárbaro. Bueno, estaba haciendo la introducción formal, empezamos la 11ª emisión de este ciclo de entrevistas en vivo de la Asociación Civil Madre Tierra, que se llama ¿Cómo pensamos el hábitat? Y que, como lo sugiere el nombre, con el uso de la primera persona del plural, justamente la idea es colectivamente pensar soluciones, propuestas, mejoras para un mejor hábitat en el conurbano bonaerense, fundamentalmente, que es nuestro ámbito de trabajo, pero en todo nuestro país. Y hoy tenemos como invitada, y ahí la presento formalmente, a la diputada nacional de representación de la provincia de Buenos Aires, Mónica Macha. Ella es diputada nacional por el Frente de Todes y es presidenta actualmente, en el marco de la Cámara Baja, de la Comisión de Géneros y Diversidades, que es la primera vez, la Comisión de Mujeres y Diversidades es la primera vez que existe en el ámbito de la Cámara Alta, de la Cámara Baja. Y a partir de su trayectoria ligada al activismo feminista, la idea con Mónica era cruzar los ejes hábitat y géneros y, y bueno, cómo es pensar el hábitat con esa perspectiva. Hace algunas semanas hicimos una entrevista a la académica y activista feminista Ana Falú, y ella nos decía que pensar el hábitat con una mirada, con una perspectiva feminista, es poner en el centro de la agenda las desigualdades. ¿Coincidís con esa mirada? ¿Cuál es tu reflexión? Sí, creo que sí, creo que, bueno, es una arquitecta que también para mí es una referencia para pensar esto de las ciudades con perspectiva de género. Eh, sí, yo creo que sí que es poner sobre relieve las desigualdades. Y cuando trabajamos en contextos donde, bueno, donde está en juego la vivienda o el hábitat, en términos más generales, aparece rápidamente las distintas situaciones que tienen que ver con las desigualdades de género, ¿no? Porque tal vez, digo, una de las cuestiones que yo recuerdo como más claras es cuando hay situaciones de violencia hacia las mujeres o donde hay una situación ni siquiera no tal vez tan fuerte como una situación de violencia, pero sí la definición de una separación, de querer resolver un conflicto de pareja donde ya no hay, donde hay una decisión de una separación y que esto no se pueda resolver, no se puede resolver en determinados sectores sociales, ¿no? Son como distintos modos de poner de relieve esa desigualdad. Eh, a mí me parece que algo de esto, así haciendo un poco de memoria, recuerdo de cuando fue la integración sociourbana de Gardel, ¿no? O sea, encontrarnos con familias que planteaban esto enseguida, ¿no? Entonces, bueno, acá hay una familia viviendo, pero en realidad ya somos dos familias y necesitamos más viviendas, o mujeres que planteaban esto, que venían soportando una situación de violencia de género porque no tenían otra opción, no podían irse de esa vivienda, y eso en contra de su salud física y de su salud mental, ¿no? Y de convivir con situaciones de violencia muy, muy complejas. Eh, Digo, justamente con el tema de la urbanización de Gardel que mencionabas, sería bueno quizás como revisitar un poco, repasar lo que fue esa experiencia en el partido de Morón, en el barrio Carlos Gardel del Palomar. Bueno, una experiencia de la que también Madre Tierra formó parte, acompañando los esfuerzos del Estado Nacional y del Estado Municipal en ese momento, y vos como fundamental ahí dentro del armado del municipio de Morón, digo, teniendo en cuenta cómo también las diferencias entre aquellos barrios que fueron y que no fueron urbanizados también salieron a la luz en el medio de este tiempo de pandemia. Sí, 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 yo creo que la experiencia que transitamos a partir del año 2004 en Gardel fue una experiencia y un proceso de gestión sumamente rico como experiencia, sumamente interesante para poder pensar esas situaciones de gestión donde todos los temas que atraviesan a una familia, a una persona, empiezan a debatirse porque en realidad
era la familia, si además la familia trabajaba en la vivienda, también eso entraba en discusión, la necesidad de incluir a otros sectores, y por eso también la convocatoria Madre Tierra, ¿no? Porque había un montón de cuestiones que no podíamos trabajar desde el municipio porque era muy compleja la situación de confianza. Yo creo que para poder pensar en este tipo de procesos es fundamental la construcción de confianza. Y la verdad es que la gente del barrio venía de muchas experiencias frustradas, entonces no nos creía a nosotros como municipio de Morón que íbamos a hacer, a avanzar con la integración sociourbana. Entonces ahí surge también la necesidad de buscar otras voces, que tampoco es que recontra confiaban. No, Madre Tierra, cuando convocábamos y demás, era también y ahí seguramente las compañeras y compañeros que fueron parte de esto tendrán para decir que era como si también pisando así como con cuidado, y yo me acuerdo que de hecho en ese momento algunas compañeras decían, bueno, es la primera vez o es la primera experiencia de un Estado que nos convoca a trabajar, porque también la experiencia de Madre Tierra siempre había estado más vinculado a organizaciones, toda la experiencia que venían desarrollando estaba más vinculada a eso, y en cambio esta era una propuesta por parte del gobierno municipal, o sea, convocarlos y convocarles a que sean parte de esta urbanización, y el trabajo que Madre Tierra hizo para consolidar el espacio de referentes barriales, o sea, de referentes por manzana, de las 40 manzanas que conformaban el barrio en aquel entonces, cada manzana votaba un referente titular y un referente suplente. Y todo ese proceso de fortalecimiento de los referentes, de la votación de los referentes, después vino el momento del diseño de las casas, todo eso fue con Madre Tierra. Nosotros, o sea, había momentos en que tal vez había necesidad de que el municipio tuviera no sé, como la voz cantante o la voz ahí que planteaba las cosas. Y había otras en donde también había de parte del municipio una cuestión de decir, bueno, hay definiciones, hay un ejercicio del poder que tiene que circular, que tiene que ser en este punto también apropiado, no solamente por las personas que estaban en el barrio, sino por las organizaciones que estaban trabajando con nosotros y nosotras. Y una de ellas era Madre Tierra. Así que, digo, esa experiencia fue en ese punto, bueno, tiene muchísimas dimensiones para poder pensarla, la participación de Madre Tierra. Mónica, ¿qué diferencia sentís que marca en tiempos como los actuales, en esta coyuntura tan crítica que estamos atravesando, el llevar adelante esos procesos de integración sociourbana como el ocurrió en el barrio de Gardel? ¿Qué diferencia marca en esta coyuntura? Bueno, en principio me parece que es el logro de un derecho para todas las familias, de un derecho humano, un derecho básico, que es el derecho a la vivienda y al hábitat, ¿no? Porque también estamos hablando de un barrio que está en Palomar, que está en un lugar donde está cerca de avenidas, de un hospital, donde los chicos van a las escuelas de la zona, todo eso que significa el acceso a la ciudad. Y eso estaba vulnerado en principio porque la gente vivía en muy malas condiciones, y la posibilidad de la integración sociourbana entonces implicaba ese acceso y las viviendas de materiales, con todos los servicios, viviendas con espacio, con ventilación. Entonces me parece que estas cuestiones con las calles, ¿no? Esta apertura de mantener la trama urbana, y entonces las calles con esa distancia y esas medidas necesarias para que si tiene que entrar una ambulancia pueda entrar, cosas que antes no pasaban porque antes era un barrio con pasillos, un barrio como muy precarizado en ese sentido. Y yo creo que hoy lo que vemos es cómo los lugares donde no se urbanizó, en este contexto de pandemia, se hace todavía más evidente la deuda que hay con esas familias, con esa población, con esos compañeros y compañeras, con esos semejantes nuestros, y las consecuencias que esas malas condiciones habitacionales
tienen en la salud de las personas, ¿no? Entonces, lo difícil que es de repente poder tener un momento, la instancia de aislamiento si fuera necesario, ¿no? Si una persona tiene COVID, no se puede aislar en la vivienda porque es una vivienda chica, porque son muchos integrantes en la familia. Cuando se habla de ventilar, yo a veces veo las publicidades donde se pueden ventilar tu casa y se abren ventanales, y vos decís, ¿y todas las familias tienen ventanas? Y sabemos que no en todas las casas hay ventanas para poder abrir y ventilar esas habitaciones. Entonces yo creo que lo que pone de manifiesto la pandemia en un montón de aspectos, y también en el habitacional, es la desigualdad social tremenda que tiene la Argentina. Estamos en una provincia de las más desiguales. Yo creo que Buenos Aires, por su densidad, por su heterogeneidad, por sus cuestiones productivas y demás, por varias cosas, es una de las provincias más desiguales de la Argentina. Y la pandemia puso de manifiesto todo esto. Mónica, te llevo a un tema más de coyuntura y que es la aprobación que se dio el jueves pasado en el Senado, finalmente la sanción definitiva para la ley de alquileres después de muchos años en el que llevó mucho tiempo el trámite legislativo, hubo idas y vueltas, se cayeron proyectos en el medio. Recuerdo que vos, Mónica, participaste de plenarios convocados por el colectivo Habitar Argentina junto a inquilinos agrupados. Por entonces, para debatir por septiembre del 2018 el proyecto que tenía vigencia por ese momento, que venía de la Cámara Alta y que finalmente no llegó a tratarse. Bueno, finalmente terminó saliendo una nueva ley de alquileres vía la Cámara de Diputados y ahora obtuvo la sanción definitiva. Como parte importante de todo ese proceso de discusión de la ley de alquileres, ¿cuáles son las conclusiones que sacás, no solo de la ley aprobada, sino del proceso previo? Bueno, creo que se votó una ley muy necesaria, que era muy necesaria porque pone un tope a algunas cuestiones de atropellos y de condiciones de desigualdad para las personas que alquilan. Yo me acuerdo que en algunas de las actividades que hicimos, creo que es esta que vos estás mencionando, que hicimos en la Cámara de Diputados y Diputadas y Diputades, creo que era Gervasio Muñoz el que decía qué nivel de desigualdad había cuando tenían que negociar en una inmobiliaria el próximo contrato de alquiler o el contrato de alquiler que estaban tratando en ese momento, ¿no? Un tipo de negociación donde una persona o una familia va como medio en soledad a negociar esa situación, y enfrente tenés, bueno, otros sectores que hacen eso muy desigual, ¿no? Como pensando también en que otro tipo de negociaciones, por ejemplo, salarial o demás, ahí puedes tener un sindicato atrás, no es una negociación individual. En cambio, el tema del alquiler sí, entonces también lo hace como que te deja en condiciones más, más precarias o sin tanta fuerza. Y yo creo que entonces en este sentido esta ley es una herramienta importante para poder mejorar las condiciones de las personas que alquilan. Y estamos hablando en ese momento hablábamos de 7 millones de argentinos y argentinas que incluía, digamos, el colectivo de inquilinos e inquilinas e inquilines. Así que me parece que eso es una muy buena noticia. Costó mucho, y yo creo que además costó mucho porque y no digo, no es casual que se pueda sancionar en el contexto de nuestro gobierno, porque una de las dificultades más fuertes que teníamos en esos años para poder tratarla era justamente que iba en contra o podía generarle algún perjuicio a las grandes constructoras, y en cambio, bueno, en este contexto pudimos avanzar con ese proyecto. Digo, también es importante tener en cuenta que Buenos Aires y sobre todo Cava es una ciudad que tiene muchísimos departamentos vacíos, y donde esto también es parte de negocios inmobiliarios o de otro tipo de situaciones. Entonces, donde hay gente que no puede pagar un alquiler, donde hay gente que vive en la calle, de repente esa cantidad de viviendas vacías también tiene que ser un tema para regular, ¿no? O sea, que paguen más impuestos, algo, porque
de algún modo es una situación muy desigual y el acceso a la vivienda cada vez más tiene que ser una instancia que esté sostenida y facilitada por el Estado, ¿no? Que tenga intervención como para que ninguna familia se quede en la calle o tenga que resignar o perder calidad de vida porque no puede alquilar y tiene que entonces, digo, algo que veíamos mucho en el momento del macrismo, era esto de familias que se tenían que dividir porque no podían pagar un alquiler, entonces parte de la familia iba con algún familiar y la otra parte con otro familiar, porque tampoco había una familia que pudiera contener a otra familia íntegramente, entonces ahí como también vas viendo cuál es el deterioro de esos lazos sociales, de esas relaciones, o sea, esas situaciones que por supuesto después van a dejar alguna marca en la vida de las personas. Mónica, para que no se me pierdan algunos comentarios que fueron llegando al chat Ujú. y que sea bien participativo y abierto este diálogo, bueno, fueron llegando distintos comentarios respecto del tema de los créditos hipotecarios UBA, incluso hipotecados autoconvocados UBA. Ese grupo se unió al chat y nos plantea la necesidad de una regulación respecto Ujú. de los créditos UBA. Y otro tema vinculado con lo que estábamos hablando de la ley de alquileres, también que Canela, que nos expresa como alguna duda, algún reparo sobre el efectivo cumplimiento que puede haber en esto, planteando también otro tema que es el posible o un potencial impuesto a la vivienda ociosa. Mientras no haya un impuesto que se aplique a la vivienda ociosa, las negociaciones se han vuelto más difíciles, van a sacar las propiedades de circulación y el Estado no está en capacidad de suplirlo. Bueno, es una mirada, es cierto. Por eso yo decía esto de la necesidad también de regular el tema de las viviendas ociosas. Pero también es cierto que la ley plantea algunas cuestiones que alivian la situación de las personas que alquilan, ¿no? O sea, la cantidad de años que implica el contrato. Bueno, hay 5 o 6 puntos que recuerdo eran como los puntos más importantes para la agrupación de inquilinos, y que eso significaba entonces, de algún modo, el por qué defender esta ley, ¿no? O sea, como que eso generaba situaciones que mejoraban la situación de quien iba a alquilar. Y con el tema de los créditos UBA, bueno, es un tema que a mí que yo trabajé mucho durante 2 años en el Congreso, los 2 primeros años que estuve en el Congreso Nacional, que presentábamos proyectos vinculados a la urgencia, por eso estaba el tema de poder, poder calcular el monto de la cuota del crédito UBA, no solamente por la inflación, que se había disparado en esos años tremendamente, sino también por el salario de que las familias percibían. Siempre lo pensamos como acciones de emergencia, no como acciones que pudieran mejorar la situación en el largo plazo. Y después inclusive habíamos avanzado en un proyecto de emergencia de los créditos UBA, donde también se incluía, bueno, la prohibición de desalojos, una serie de cuestiones también que se fueron trabajando con el colectivo de hipotecados UBA. La verdad es que es un tema que no está resuelto, es un tema gravísimo, es un tema que da cuenta, bueno, hay como dicen, que tiene que ver con un tipo de crédito usurero, es así, es un crédito que nunca deja de aumentar, interés y capital aumentan permanentemente, el crédito suba, es también toda una cuestión, ya si se quiere, más vinculada a cuáles son las condiciones que el Estado debería tener o que tiene que poner en práctica para poder llegar a hacer algo así. Y si no se puede eso, que yo entiendo que es bien complejo, algún tipo de respuesta. Yo entiendo que tanto el colectivo de hipotecados UBA o las personas que tienen los créditos UBA, y aunque no estén agrupados, digo, sí necesitan una respuesta, y yo creo que ahí nuestro gobierno tiene que poder dar una respuesta. Yo creo que a esta altura del tiempo que ha transcurrido nuestro espacio de gobierno, es necesario que puedan tener alguna respuesta o alguna propuesta para ver cómo se continúa con esta situación, porque entiendo que la situación que están atravesando es agobiante
y que hoy esa respuesta tiene que venir del Poder Ejecutivo. Yo recibo a veces como muchas, y digo, me parece que es importante también este tema que vos tocás, recibo muchísimas críticas en redes sociales cuando tocamos este tema, porque pareciera como que que en algún momento que lo tomamos cuando éramos oposición, y que hoy que somos oficialismo no estamos dando una respuesta. Es una respuesta que tiene que poder generar el Poder Ejecutivo. Hoy, en ese momento buscábamos limitantes desde el espacio legislativo. Y ahora, digo esto, pero al mismo tiempo digo, estamos en deuda con las familias como gobierno, y me incluyo, no es que porque estoy en el Poder Legislativo me excluyo de esa situación. Me incluyo como parte también de poder dar cuenta de todo el proceso que fuimos generando durante esos años de trabajo. Me incluyo porque sé que las familias están pasando situaciones muy complejas porque es no llegar a poder pagar las cuotas, tanto las personas que están con el tema de la vivienda como aquellas personas que compraron autos. Muchas de las familias que compraron autos lo compraron para, de repente yo me acuerdo hablando con docentes, para poder tener más cargos en la docencia, porque con un sueldo no alcanza, o 2 sueldos no alcanza, entonces necesitaban más horas, y entonces la forma de poder llegar a todos los lugares era comprando un auto. Entonces, y esa compra del auto hoy se vuelve en una situación impagable, y todo lo que eso genera también a nivel familiar, separaciones, crisis, ataques de pánico, una sintomatología a veces personal y situaciones familiares. Yo lo que puedo decirles es que estoy recontra a disposición y a ponerme a trabajar en lo que todos los espacios planteen. No tengo más herramientas que mi propia persona y el lugar que me toca ocupar en el Congreso, para estar con las familias que hoy están con los créditos UBA. Digo, me parece que esta es una situación bien compleja y repito, hay una necesidad imperiosa de que desde nuestro gobierno podamos acercar algún tipo de solución, que no es fácil, una solución de base, pero aunque sea alguna situación o alguna solución paliativa. Eso sí, eso creo que es una deuda nuestra que tenemos con estas familias. Teniendo en cuenta también la situación compleja que tiene el país, la cantidad que con la que asumió Alberto, más la situación que se recrudece con la pandemia y la cuarentena y la cantidad de puestos de trabajo que se han perdido. Yo creo que estamos en una situación muy difícil, y que no hay respuesta, no están esas respuestas que nosotros necesitamos y esperamos. No están, pero no están porque tenemos un país muy, muy devastado, y en eso tenemos que ver cómo buscamos algún tipo de situación, de alternativa, de respuesta que pueda aliviar un poco esa situación. Bueno, Mónica, te contamos que quienes están participando en chat, aún desde su situación de, en verdad, de mucha desesperación por este tema, reconocen tu compromiso con la causa y lo señalaron de esa manera el colectivo de hipotecados UBA, que se sumaron al chat. Y alguien comentaba también, creo que era Gigi, no llegué a anotarla el momento que hizo su comentario, que bueno, que los bancos tienen que ganar menos, que me parece que es algo en el que estamos todos de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo, que este tipo de créditos hace que los bancos siempre ganen, y que el costo más complicado se lo lleven las familias. Eso estamos absolutamente de acuerdo. Necesitamos también consensos sociales que permitan ese tipo de acciones, porque también es cierto que si vemos todo lo que está pasando con Vicentín, con esta expropiación a una empresa que le debe millonadas al Estado, entonces, y cómo es la reacción, y cuál es esa correlación de fuerzas que también tenemos como gobierno, ¿no? ¿Qué cuestiones, esto es parte del gobierno, digo, que nadie se mete porque le ponen un revólver en la cabeza, los que nos proponemos como gobiernos o como legisladores, lo hacemos porque
porque hay algo en nuestra identidad, en nuestro modo de nuestra subjetividad, nuestro modo de ser seres sujetos o sujetas o sujetes políticos, nos involucramos. Pero está claro que no hay, que no tenemos, no hay soluciones que no impliquen costos para alguien. Siempre alguien tiene que pagar. Ojalá podamos pensar en una sociedad donde la igualdad sea un valor, donde la preocupación por cómo está viviendo cada persona sea un valor, y eso sea ajustar en relación a algunos a los bancos o a los sectores que más se enriquecen. Pero es una discusión muy, muy profunda, y es una discusión que está vinculada al país que queremos tener. Para tener el país que deseamos, y si deseamos un país con más igualdad, tenemos que involucrarnos profundamente en la política, profundamente, y asumir esos costos, porque estamos frente a un gobierno que está, haciendo todo lo que puede, y seguramente se evalúa que por supuesto falta un montón, y sí que falta mucho, pero es cierto también que las condiciones del país y las condiciones que acrecienta la pandemia son devastadoras. Nosotros estamos en un momento muy grave, y eso significa que tenemos distintos frentes abiertos donde damos cuenta de esa desigualdad. Recién hablábamos, hace un ratito, unos minutos, hablábamos de la situación de las personas que viven en las villas, ¿no? Las que no pudieron, no porque no pudieron las personas, porque no hubo definiciones o no hubo procesos que permitieran esa integración sociourbana. Y hoy vemos en las condiciones que viven, y eso tiene que empezar a ser inaceptable. Como sociedad, o sea, me parece que hay un punto en que no podemos seguir suponiendo que viven así porque no, esas son situaciones de desigualdad social, de desigualdad económica, de no tener las mismas oportunidades, de suceder que el haber nacido en un territorio marque tu trayectoria de vida. Eso no puede ser así. Tenemos que asumirlo como país, y tener un compromiso con todo lo que pasa en nuestro país. Bueno, en unos instantes retomamos este punto para finalizar la entrevista, sobre ese país que viene post pandemia, ese país que queremos, y que tenemos que construir y poner el hombro en esa construcción. No va a venir solo, sino que depende de nuestra participación, y no la participación electoral cada 2 años, sino la participación día a día en la construcción de ese país. Pero antes de eso, una consulta breve. El colectivo Habitat Argentina formó parte y convocó a la discusión de inquilinos agrupados por la ley de alquileres, también, como lo mencionabas, la discusión en el Congreso para alcanzar una solución en el tema de los créditos hipotecarios UBA, y ahora está trabajando en un proyecto de ley para que acercar la posibilidad a las organizaciones sociales, centros comunitarios, espacios barriales, la posibilidad de contar con asesoramiento gratuito en materia jurídica, legal, contable, de arquitectura, cuestiones que a todas las organizaciones sociales y a los espacios comunitarios les cuesta un montón, toda la cuestión más vinculada a las necesidades institucionales. Y se está buscando como generar esa herramienta, que se reconozca esto como un servicio esencial, y que el Estado pueda garantizar esa gratuidad en el acceso a estos servicios por parte de los centros comunitarios y espacios sociales. ¿Te parece que es una necesidad que habría que contemplar? Sí, totalmente, sí. Estoy de acuerdo que hay que contemplarlo, hay que ver cómo se plantearía. Yo creo que en este momento, que estamos en el contexto de un gobierno oficialista, todas esas cuestiones que implican de algún modo erogaciones, que implican la creación de programas, se puede plantear digamos, el trabajo legislativo y su trayectoria legislativa, pero también es importante poder encontrarnos con quienes están en los ministerios,
en el ministerio que, digamos, afín a esta temática, ¿no? Digo, por supuesto el Ministerio del Hábitat y la Vivienda y también el Ministerio de Economía, o sea, como que hay que ponerlo para mí en esa sintonía. Me parece que eso también es importante. Bueno, Mónica, y nuevamente agradeciéndote la gentileza de habernos conseguido esta entrevista. Y para finalizar, este tiempo que viene, que queremos construir, me parece que la palabra, el concepto clave es igualdad. Y ahí hacemos un círculo y volvemos al principio de la entrevista y con esta cuestión de que el feminismo básicamente, no solamente en cuestiones de hábitat, en todas las cuestiones justamente es una discusión por la igualdad. Bueno, ¿cuál es tu lectura de este tiempo que viene y cuál es el aporte que cada una, cada uno, cada uno de nosotros podemos hacer a la construcción de ese país que queremos? Yo creo que en esta instancia, en este momento histórico y político, los feminismos y las organizaciones feministas hemos logrado poner darle visibilidad a un montón de acciones y de tareas que venimos realizando históricamente y que estaban como guardadas, como no visibles. También la pandemia y la cuarentena trae a la visibilidad, ¿no? La situación del cuidado, la situación con los niños, niñas y adolescentes, las situaciones de violencia de género, la situación de las compañeras travestis, ¿no? Que están también como un colectivo tan vulnerabilizado porque el acceso al trabajo formal se hace tan complejo y por eso también necesitamos del cupo laboral travesti trans como una herramienta entre varias cosas. No es solamente la solución por ese lado, pero es una herramienta interesante como para poder empezar a cambiar esa situación. Entonces, me parece que ahí los feminismos, sobre todo pienso en el feminismo que se considera plurinacional, popular, que se considera un feminismo marrón, negro, no solamente blanco, que pueda articular distintas desigualdades y tener propuestas y militancia para cambiar esta realidad. Entonces yo me imagino que para adelante y en un contexto post-pandemia vamos a tener que, como vos decías, poner un poco así, digamos, codo a codo para levantar el país, para ponerlo de pie, como decía Alberto en la campaña. Creo que esto es una responsabilidad colectiva, es una decisión política, es una decisión personal, pero también es una personal y política, ¿no? Personal entendiendo que son decisiones que cada persona toma a la hora de ver y de evaluar cuánto se involucra en la construcción de un país con igualdad. Y que tenemos que poder pensarlo desde ahí, desde un proyecto de país con mayor igualdad y que ya no alcanza con decir yo trabajo todos los días, hago lo mío y no, porque cuando hay desigualdad, la desigualdad es una instancia y las consecuencias de la desigualdad está hablando de mecanismos que operan en nuestra sociedad y que no tienen que ver ni con la biología ni con la naturaleza, que tienen que ver con construcciones sociales y culturales. Entonces las tenemos que poder transformar. Me parece que tenemos esa posibilidad, que es una posibilidad permanente, no es que un día empieza o un día se acaba, es una posibilidad permanente, es una decisión de involucrarnos en el espacio colectivo, en la política. Yo creo que cuanta más gente esté en la política y en las organizaciones, mejor nos van a ir las cosas, porque es incluir más miradas, porque es incluir más problemáticas de sectores que tal vez quedan como invisibilizados, y porque creo que esto es una tarea también de toda la población, que los que nos dedicamos a la actividad política y que coyunturalmente estemos ocupando una función, es ahora y no sé qué será para adelante. Yo sí sé que voy a militar toda la vida, porque no me imagino no ocuparme de las cuestiones colectivas y de las cuestiones de mi país. No me imagino un modo de vivir donde solamente me ocupe de mi familia. O sea, no podría.
Y me parece que esa situación tiene que ser como una cuestión eh, que nos tiene que atravesar, que nos tiene, yo creo que la pospandemia, no creo en cuestiones así como mágicas o que de repente aparecen así, pero sí creo que hay algo de la cuarentena que sí deja con mucha visibilidad cuánto necesitamos de las personas, de las instituciones, del Estado, cuánto necesitamos de un Estado presente, pero también cuánto necesitamos de las organizaciones y cuánto necesitamos de personas que estén involucradas en un proyecto colectivo. Así que yo creo que el modo de poder terminar con esta desigualdad que nos atraviesa de punta a punta del país es una definición política y social consciente, es una definición de decir, no va más, no va más que haya familias que no tengan para comer, que vivan en la calle, que no puedan pensar un futuro, no va más que chicos y chicas estén laburando de lo que sea para poder alimentarse si es que lo pueden hacer, y otros y otras y otros tengan una vida millonaria y tantas viviendas ociosas y compren tantas cosas. Eso no puede ser más. Necesitamos ahí, me parece, tomar estas decisiones de construcción colectiva. No nos banquemos más un país tan desigual. Exactamente, exactamente. Bueno, Mónica, muchas gracias, no solo por tu enorme predisposición para la entrevista, sino para tu predisposición para este diálogo abierto y participativo y receptivo a todo tipo de consultas y de preguntas, que es en este Instagram en vivo, es en el ámbito del Congreso y es en la calle, esa predisposición permanente y esa apertura a dialogar y a escuchar. Así que muchas gracias, no de parte mía, sino de todo el colectivo de compañeras y compañeros que integran Madre Tierra. Bueno, muchas gracias y un saludo enorme para todos los compañeros, compañeras y compañeros de Madre Tierra y de todas las personas que estén también acompañándonos en este momento. Gracias, gracias por la entrevista, muchas gracias. Bueno, así finaliza la 11ª emisión del ciclo Cómo Pensamos el Hábitat. Les invitamos a seguir atentos a las redes sociales de Madre Tierra, que vamos a ir informando cómo va a ser la continuidad de este ciclo de entrevistas en vivo. La idea es poder reformularlo e ir mejorándolo, y lo vamos a ir informando a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web www.madretierra.org.ar. A todos ustedes, muchas gracias por formar parte de esta transmisión en vivo, y nos encontramos nuevamente próximamente. Muy buenas noches.